mostrar aquí el primer artículo periodístico de Mariano José Larra, muy famoso, se llama Ya soy redactor, y empieza así. El hecho es que me acosté una noche, autor de folletos y de comedia ajenos, y amanecí periodista. A partir de ahí, Mariano José de Larra dice en este fantástico artículo, en el cual ya está dicho todo, me acosté una noche, autor de comedia, mañana me levanté periodista, y soy la misma persona, decía Larra en ese artículo, marcando muy claramente que no había fronteras, más allá de las fronteras que luego hablaremos, que es que la literatura es lo verosímil y el periodismo es lo verdadero. La literatura es aquello que puede ser, podría ser, y el periodismo es aquello que es un hecho, es objetivo, que ha pasado, que está pasando, ¿no? Seguimos trabajando y encontramos que teníamos también otros, que no solo el antecedente de Larra, sino teníamos otros, que tenemos dos buenos antecedentes de escritores, periodistas republicanos, Corpus Barga, y uno que está ahora muy de moda en España, Manuel Chávez Nogales, que se está redescubriendo. Eran dos periodistas excelentes, cuyos libros tú lees, ahora están recopilando sus antologías de artículos, crónicas y reportajes, que son fabulosos. O sea, las crónicas de Chávez Nogales en el París de los años 20, en el que recientemente el país publicó un reportaje en el que él describe la vida de los exiliados rusos, de los exiliados blancos rusos, en el París de los años 20, las lees hoy, eran crónicas periodísticas. O sea, el portero del burdel del que hablaba era un señor que existía de verdad, ¿no? Que había sido gran duque o lo que fuera. Las lees hoy y son auténticamente deliciosas. Corpus Barga y Manuel Chávez Nogales fueron dos grandes periodistas de calidad literaria extraordinaria y de plena vigencia. Chávez Nogales es autor de un artículo que les recomiendo que lo intenten encontrar, que se llama La llegada de Ruth Elder a Madrid, que publicó en el ABC en 1928, que es un reportaje sobre la primera mujer que cruzó el Atlántico en solitario, que fue premio Mariano de Cavia en su época, y es una auténtica joya de periodismo bien escrito. También es autor de una biografía de Juan Belmonte, para los que los gusten los toros, de 1935, inmejorable. Pero bueno, no solo en el campo republicano había periodistas que eran grandes escritores, seamos sinceros, también en el campo franquista, y quiero citar aquí a César González Ruano. César González Ruano es un señor del que se dice que escribió 30.000 artículos en su vida, 30.000 artículos, no sé cómo, o sea, en fin, probablemente lo hiciera, no sé cómo le dio tiempo, porque en su vida es de 1903 a 1965, o sea, vivió 62 años, digamos que tuvo 40 años, 30.000 artículos, había prácticamente 1.000 artículos anuales, es probable, ¿no? Fue un gran entrevistador también, un libro suyo se llama Las palabras quedan, que es una antología de artículos de entrevistas de César González Ruano de 1957, que es fabulosa. Descubrimos ya que teníamos antecedentes, o sea, que teníamos que no solo estaban los gringos, los americanos, ¿no? Es que nosotros, nuestra propia tradición periodística, había habido grandes escritores, solo que esto había sido lamentablemente interrumpido por los 40 años de dictadura franquista. Y luego empezamos a mirar a América Latina. Decimos, vaya, resulta que no hay que mirar solo Truman Capote, no hay que mirar solo Tom Wolfe, Gay Talese. Resulta que en América Latina había grandes periodistas que escribían como los cielos. Uno, que está muy reivindicado, es el argentino Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un periodista argentino, nació en 1927 y fue desaparecido en marzo de 1977. Fue desaparecido, ¿no? O sea, la dictadura, cuando el golpe militar argentino, lo cogieron y nunca más se supo qué pasó, su marido lo mataron, ¿no? Él tiene dos libros de los años 50, son Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, que los expertos consideran hoy que son antecedentes de A sangre fría de Truman Capote. O sea, que eso que Truman Capote dice que inventó en 1966 con A sangre fría, la literatura de no ficción, la novela de no ficción, esto está ya en estas obras imprescindibles, Joan, que tenéis que traer, están en editoriales latinoamericanas, en Argentina, en España, no están traducidas, no están todavía, pero bien se puede encontrar. Son Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Libros fantásticos. Si tú los lees, te da igual quién sea Rosendo, que era un sindicalista, ¿no?
desaparecido en la Argentina en el año 50. Tú los lees como una novela de misterio, ¿no? Entonces, de esta estirpe, Rodolfo Walsh también formó parte un periodista argentino recientemente fallecido al que quiero mencionar y rendir homenaje, se llama Tomás Eloy Martínez, que es autor de una obra de ficción sobre Evita, pero de una obra periodística inconmensurable, gran articulista, cronista, reportero. Tomás Eloy Martínez falleció prematuramente, yo creo que el hombre tenía pocos años, 60 por ahí, ¿no? Hace un año o dos, ¿no? Pero sobre todo pronto descubrimos que teníamos al maestro de todos los maestros, que teníamos a un señor que vino aquí a recibir el premio Nobel, y que era periodista, que se llama Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que empezó como cronista en los diarios colombianos, El Espectador y El Heraldo, que siempre ha reivindicado el periodismo, que aún hoy está muy enfermito, está ya el pobre Gabo no se mueve, ¿no? Está muy enfermito y cabe esperar 1 o 2 años una mala noticia, ¿no? Pero sigue siendo el patrón y el director de la Fundación Nuevo Periodismo de Cartagena de Indias, ¿no? Y él, aparte de haber comenzado como periodista, él ha usado durante toda su obra literaria el periodismo como género, ¿no? Hay 3 libros suyos capitales, uno conocido, los 3 son muy conocidos. El primero es Relato de un náufrago, que es una obra periodística, en la que él entrevista durante muchas horas al superviviente de un naufragio y hace un relato tal cual fue, periodístico. Luego otro libro, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, que es un cineasta chileno que vuelve a su país para rodar bajo la dictadura de Pinochet, que es otra obra periodística. Y luego Noticias de un secuestro, que es más reciente y que es un testimonio de los secuestrados por los narcotraficantes colombianos. Son 3 libros reportajes, son 3 libros periodísticos que García Márquez ha investigado hablando con la gente, yendo a los lugares de los hechos, y cuando él dice que el día 13 de marzo de 1975 llovía en tal sitio, es que llovía en tal sitio, o sea, es que lo ha comprobado, punto, es que esto es así, ¿no? Gabriel García Márquez dice, sin ambajes, que el periodismo es un género literario mayor de edad, como lo son la poesía, el teatro y tantos otros, ¿no? Un colega nuestro, Manuel Vicent, desarrolla la idea y apunta más. Manuel Vicent es periodista, escribió el diario El País, articulista, y luego también es autor de una obra de ficción, hace una obra. Luego hay otro género de ficción verdadera, luego hay algo que se llama la ficción verdadera, que yo creo que era un poco la obra de Stieg Larsson, Millennium, que es el periodista llega un momento en que no puede contar la verdad, ¿no? Con las limitaciones de los medios, toda la verdad, las limitaciones de los medios están vinculados a empresas, ya lo saben ustedes, a intereses, etcétera, etcétera, o las fuentes, no tienen las tienes, pero no quieren dar la cara, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces, hay cada vez un mayor número de periodistas que se sienten tentados a lo que se llama el género de la ficción verdadera. Y aquí una novela, voy a contar la verdad, en fin, de la empresa energética, pues le voy a cambiar el nombre, o el director del banco le voy a cambiar el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto probablemente es lo que hizo Stieg Larsson en la trilogía Millennium, ¿no? Entonces Manuel Vicent ha hecho algo parecido con un retrato de Jesús Aguirre, que fue esposo de la duquesa de Alba, en un libro en el que ha reconstruido la personalidad de Jesús Aguirre, el duque de Alba, claro, fue duque de Alba, duque consorte de Alba, que la duquesa el otro día en un artículo, una carta que envió a mi periódico, que bueno, no es el Jesús Aguirre con el que yo viví, no lo reconozco, claro, probablemente Jesús Aguirre tenía más de una faceta, como todos nosotros, ¿no? Pero esta obra de Manuel Vicent podríamos considerar una ficción verdadera. Pues bien, Manuel Vicent tiene una cita, permítame que lo lea porque es una cita textual, y dice: el periodismo es el gran género literario nacido en el siglo XX, del mismo modo que la novela lo fue en el XIX, el ensayo en el XVIII
el teatro en el 16 y el teatro en el 17 y la poesía en el 16. Está muy bien, yo me quedaba parado diciendo, a ver, dice, la poesía en el 16, bien visto, el teatro en el 17, bien visto, el ensayo en el 18, el siglo de las luces, bien visto, la novela burguesa en el 19 y el periodismo en el 20. Está bien la cita de Manuel Vicente. El periodismo es un género literario, pero claro, lo que pasa es que hay, como todos los géneros literarios, hay buen periodismo y mal periodismo, o hay buena novela y mala novela, buen teatro y mal teatro, buena poesía y poesía infumable. No es sino otro género literario, que tiene unas limitaciones extraordinarias para los que lo ejercemos, ¿no? Quizá por ello algunos se ven tentados a dar el salto a la ficción o a la ficción verdadera, ¿no? Las limitaciones, las resumo, uno es la rapidez. Claro, el autor de una novela se puede pasar días, semanas, meses, años escribiendo lo que sea, de una novela, de un relato, de un cuento. El periodista tiene que escribirlo en una hora y mandarlo una hora. Entonces, y una hora y ya estás abusando del tiempo, que es mejor si lo haces en 40 minutos. La rapidez, ¿no? Tú no puedes decir, si tú estás, diríamos, cubriendo la revolución en la plaza Tahrir del Cairo, y tu periódico te dice, mándanos una crónica larga, tal, al domingo, ahora vemos lo de largo, lo que quiere decir el periodismo por largo. Tú puedes decir, no, déjame que me tome unas notas, que me lo escriba, que lo reescriba. No te dicen, no, mándalo ya. Rapidez es una de las reglas del periodismo. Otra es la brevedad. Es que tú, un relato, un cuento, una novela, tú escribes lo que te da. O sea, cuando hablas con un editor, dices, bueno, ¿y cuánto te hago? Un editor de libros, dices, ¿y cuánto te hago? Y dices, lo que te dé. 100 folios, 150 folios, 100 folios, bueno, si te da más, pues ya haremos una trilogía, como Larson, ¿no? Mejor, tal cual, lo que te dé, ¿no? Tu editor en un periódico dice, no, escribe una crónica o un reportaje largo, inextenso, sobre la plaza, el ambiente de la plaza Tahrir de Cairo. Bueno, ¿y qué espacio tengo? Bueno, tienes 1000 palabras. 1000 palabras, 1000 palabras, ya he consumido bastantes más en esta intervención. 1000 palabras son 3 folios, es nada, es un sorbito. Así que tienes que escribir rápido, tienes que escribir breve, tienes que escribir en lenguaje comprensible, los códigos del periodismo. El escritor puede, bueno, fantasear más o menos, tal, hacer ensayos. Tú tienes que escribir un lenguaje para todos los públicos, o sea, el criterio que te dices, tienes que escribir para que te entienda un mecánico de un taller de Albacete, con estudios primarios, punto. Tienes que escribir un lenguaje comprensible. Por supuesto, tienes que basarte en hechos ciertos, pero lo que tú cuentas, que es toda la principal diferencia, tiene que ser verdad. Y tiene que ser una verdad contrastable, o sea, que alguien puede ir y ver si es verdad que tal cosa, que había tal persona en la plaza Tahrir en ese momento que llevaba tal pancarta. Tiene que ser hechos ciertos. Y luego se supone que debes de estar en el lugar de los hechos, claro. O sea, para cuando es un cronista, un reportero. Yo no podría escribir ahora, desde aquí, mandar a mi periódico, una crónica, un reportaje sobre cómo los rebeldes libios están avanzando hacia Sirte o tal y cual. Y pues no, Javier, ¿tú dónde estás? No, yo en Estocolmo. Pues no, pues va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. O sea, va a ser... Sí, está. Entonces, estas son las limitaciones. Lo que lleva a mucha gente a decir que el periodismo no es sino literatura bajo presión. Punto. No le damos más vuelta. Literatura bajo presión. Bajo esa presión de estas limitaciones que mencionaba. Y antes de pasar, tenemos en estos momentos en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, en España, una serie de debates corporativos y bizantinos sobre el futuro del periodismo. ¿Seguirá habiendo periodismo en el futuro o no? ¿Será en tal o cual soporte? ¿Será en tal o cual formato?
son debates corporativos y bizantinos, en los cuales, como dice el filósofo José Luis Pardo, se presta mucha más atención al continente que al contenido, a las garrafas que al vino. Porque, en resumidas cuentas, a mí, ¿qué más me da, como periodista, escritor, que trabaja bajo presión y bajo las restricciones de mi profesión, que el soporte sea el iPad o sea un papel? Me da exactamente igual. Yo de todas maneras tengo que escribir, ateniéndome a todas estas limitaciones que he dicho: instantaneidad, brevedad, comprensión, veracidad, etcétera, etcétera, y me da absolutamente igual que el soporte sea iPad o papel. Pero tenemos estos debates continuamente en la profesión periodística, en todas partes, es una cosa obsesiva, ¿no? Y parece que más titulares atrae aquel que dice pues las mayores barbaridades, ¿no? El periodismo morirá, esto da un gran titular, siempre, el periodismo morirá en el siglo XXI, el papel desaparecerá. Bueno, yo, para terminar, antes de pasar el diálogo con usted, yo no sé si el periodismo desaparecerá o no desaparecerá, no lo creo, porque la gente sigue teniendo necesidad, una sed extraordinaria. Mientras el ser humano tenga necesidad de que le cuenten historias, ¿cómo va a desaparecer el periodismo? El periodismo cuenta las historias más fantásticas que existen, que son las historias verdaderas, las historias reales, las historias que le han pasado o le están pasando a la gente. Mientras el ser humano tenga necesidad de historias verdaderas, el periodismo que a mí me interesa no desaparecerá.